La primera entrega de The Amazing Spider-Man fue bastante controversial. Recordemos que el público venía de disfrutar de la excelente trilogía de Sam Raimi, por lo que un reinicio parecía bastante extraño. Solo habían pasado 5 años desde Spider-Man 3 y Spider-Man 4 ya había sido anunciada para luego ser cancelada premeditadamente. Muchos fans estaban totalmente decepcionados. Su saga favorita literalmente ya no iba a continuar, se encontraban escépticos al cambio. Incluso algunos creían que Amazing Spider-Man era una especie de Spider-Man 4. Sam Raimi había dejado la vara muy alta para el trepamuros. Por lo que, si quiere estar a la par de las películas anteriores, suponía una tarea titánica, casi imposible de lograr, no podía competir directamente con ella. Esta nueva versión de Spider-Man necesitaba alejarse de su antecesora, crear su propia identidad y así enamorar a los fans desde una perspectiva e interpretación totalmente diferente a la vista anteriormente. Aun con todos los pronósticos en contra, la película se estrenó, y una vez estrenada al público, los fans la aceptaron, pero con matices. La relación de Gwen y Peter, tanto en la narrativa de la película como la química mutua de los actores, fue un punto muy positivo a destacar. La personalidad burlona de Peter hacia sus villanos, tal cual como es en los cómics, decir chistes mientras lucha, además de la inclusión de los lanzarredes fieles a las viñetas, sumaron aceptación de los fans, y con el tiempo también Andrew Garfield se ganaría el corazón de todos en No Way Home. Pero a pesar de su vibra comiquera y urbana, Amazing Spider-Man transmite una vibra muy diferente a las películas tradicionales de superhéroes, sensaciones y puntos narrativos fascinantes que a lo mejor pudimos pasar por alto. Se convierte en un viaje emocional del protagonista, una evolución que transforma el trauma en heroísmo puro. Para aclarar mi punto, tomaré mi escena favorita, la escena del puente, que es el primer encuentro directo entre Spider-Man y el lagarto, ya que siento que condensa todo lo que simboliza Spider-Man para Peter, para la ciudad y sobre todo para el público, para nosotros mismos. Así que pónganse cómodos, suscríbanse si no lo están, eso me ayudaría un montón y pues vayamos al primer punto. Bueno, antes de analizar la escena, debemos considerar todo el contexto previo a esta, enfocándonos únicamente en Peter Parker, ya que considero que no se toma en cuenta lo humano que es Peter en esta película, ya que generalmente se compara con el Peter de la saga de Sam Raimi, y solo nos enfocamos en el lado heroico de Andrew Garfield, pero en realidad si pensamos bien en su historia, o sea en la de Andrew Garfield, simplemente es un huérfano abandonado en su infancia por sus padres, que antes de siquiera entender su papel en el mundo y superar problemas comunes de la adolescencia y la pubertad, obtiene superpoderes arácnidos que son sobrenaturales en plena adolescencia sin comprenderlos y sin manejarlos. Si de por sí ya la adolescencia es complicada, para Peter, con lo de ser Spider-Man es mucho mayor. Su tía y su tío no son las personas más privilegiadas que digamos tampoco. Son personas mayores con carencias y años de cansancio encima, con la responsabilidad de un chico abandonado en su niñez. Peter sufre de acoso en la escuela, aunque es presentado en la película como el chico cool que está en skate, no es precisamente la persona más amada y popular en su entorno. Se puede ver reflejado con su casi nula interacción con otros personajes, solamente siendo Flash Thompson quien lo sorprende con un balonazo burlándose de él. Pero no todo son cosas malas. Peter es sumamente inteligente, lo que lo hace percibir el mundo de una forma más sensible. Se esmera en entender qué ocurrió con sus padres, qué papel cumplía su padre en el mundo, y aunque le duela, responder a la pregunta de ¿por qué lo abandonó? Ama a sus seres queridos en demasía y sus seres queridos lo aman a él, e intenta ayudar a los demás en lo que puede a pesar de ser torpe e inexperto. Para muchos este nombre solo recuerda al villano Lizard. Y sí, para nosotros no es más que el científico que se transforma en un monstruo para superar su discapacidad e incluso alcanzar capacidades sobrehumanas, las cuales obviamente lo enloquecen. Pero para Peter, el Dr. Connors es lo más cercano que tiene a su padre en ese momento. Recordemos que Connors trabajó codo a codo con el padre de Peter, comparte muchísimos de sus ideales altruistas, ideales que Peter heredó. Ayudar al Dr. Connors alivia el trauma de Peter y le da un rumbo a su vida. Utiliza su inteligencia y conocimiento para ayudar a los demás. A pesar de su inocencia, falta de experiencia e impulsos emocionales inconscientes, las motivaciones de Peter siguen siendo bastante nobles. La muerte del tío Ben es un abismo para Peter. Perder a su segundo padre significa un quiebre y derrumbe emocional que lo arrastran a su versión más oscura. Ver a su tía llorar es devastador. La impotencia que siente Peter, a pesar de sus increíbles habilidades, son como las de cualquier otra persona. De nuevo, la vida le había arrebatado a su figura paterna. Ese niño abandonado volvió a estar solo. Y Peter, como cualquier otra persona común, se llena de rabia y de resentimiento. Busca al asesino de su tío de forma desesperada y vil, sin importarle su integridad física ni emocional.
That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel. Ni siquiera la de su tía, que está sobrellevando el duelo y es el momento en el que más necesita la compañía de su sobrino. Peter no siente remordimiento si se equivoca, no tiene sentido de justicia, no ayuda a los demás, está cegado totalmente por la venganza y la herida emocional dentro de sí. Algo de lo que incluso el Capitán Stacy se percata. No es hasta que es causa indirecta de la creación de Lizard que Peter entiende la responsabilidad que recae en sus manos, lo que nos lleva a lo que es para mí la mejor escena de toda la película. A simple vista solo puede parecer la escena de Spider-Man salvando el día y ya. Peter intenta detener al lagarto en el puente. En realidad, la lucha es cortísima, porque el foco no está en su enfrentamiento, está en el desarrollo interno de Peter. El lagarto arroja automóviles del puente, Peter lo sostiene con su telaraña, pero queda un niño atrapado. Peter, en vez de irse, decide ayudar y salvar al niño, su primer acto de ayuda desinteresada como Spider-Man. Al llegar al auto, el niño está aterrorizado, gritando por su padre. Peter lo tranquiliza quitándose su máscara y preguntándole su nombre. El niño se llama Jack. Poco a poco comienza a ganarse su confianza, le quita su cinturón y planea subirlo y sacarlo del auto. Todo normal hasta ahora, ¿no? Pues no, porque con lo que no contaba Peter era que el auto comienza a incendiarse. La telaraña se rompe y Peter solo alcanza a reaccionar sosteniendo el auto. Desesperado le pide a Jack que trepe. Jack tiene mucho miedo, no se cree capaz de lograrlo. Peter le dice que se ponga la máscara, que la máscara le dará fuerza. Jack lo cree y solo entonces comienza a trepar. A pesar de los esfuerzos del niño, el auto cae, y Peter apenas si logra salvarlo con una telaraña en un intento totalmente desesperado. Peter respira alivio y lleva a Jack con su padre. A simple vista parece ser solo una escena heroica más de Spider-Man en la noche, pero no es así. Quiero recalcar el primer punto. Jack es un reflejo emocional de Peter, un niño asustado, solo sin su padre, mirando al abismo frente a él, sin saber qué hacer, solo grita desesperado para que su papá lo salve, lo quiere y lo necesita de vuelta. Esto conecta perfectamente con Peter. Peter, muy en el fondo, sigue siendo ese niño perdido y traumatizado por el abandono, viendo constantemente al abismo. Que Peter decida salvar a Jack es decidir salvarse a sí mismo de forma simbólica. Si nos fijamos bien, la escena está construida para que sintamos una desconexión total del mundo. En este momento solo existe Peter, Jack y el automóvil. Es un silencio absoluto en la oscuridad de la noche. Si Peter y Jack caen, al mundo no le importará. Jack no confía en Spider-Man, porque Spider-Man no es ningún héroe. Para este momento, Spider-Man solo es un vigilante desquiciado que va detrás de ladrones con rasgos similares. La policía lo busca, la gente no lo aclama ni lo quiere. Es un problema más de la ciudad de Nueva York. No es muy diferente a un ladrón o a un pandillero. Su símbolo no está aún construido. Su máscara es atemorizante para Jack. Ni siquiera entiende por qué usa ese traje o lo que está sucediendo. Desde la perspectiva del niño, todo esto es un caos emocional total. Pero Peter lo ve, lo entiende y empatiza. Decide quitarse la máscara en un acto de confianza. Ahora los dos se ven tal y como son, sin máscaras, sin nada que cubra su rostro. Esto coloca a Peter en una posición tan vulnerable como la de Jack, y no es hasta ese momento que se tranquiliza y entiende que es su única oportunidad de salir con vida de ahí. Peter retira el cinturón de Jack, tiene un mensaje muy claro. El niño debe deshacerse de la falsa seguridad que éste le otorgaba. Generalmente relacionamos los cinturones con seguridad, pero en este caso particular no es así. El cinturón solo lo va a arrastrar a su perdición. Y aunque el auto significa un espacio seguro para Jack, ya que es en esencia lo que queda de su padre, Jack lo debe de soltar. Debe de soltarlo para seguir adelante. Debe actuar por su cuenta, lo que crea un paralelismo directo con el desarrollo emocional de Peter. Peter actúa como si estuviese todo bajo control, pero literalmente sus vidas penden de un hilo. Están a un solo paso de la muerte, y aún así le sonríe a Jack. Ya que ante la adversidad, ¿qué nos queda además de sonreír y hacer lo mejor que podamos? Pero nadie está exento de las casualidades, de que los astros se alineen para que suceda lo peor. Esta película es muy cruda en ese aspecto. Podrás tener superpoderes, sí, pero hay explosiones, hay accidentes, hay gravedad, hay leyes físicas, hay reacciones químicas. Peter no logra reaccionar a tiempo. Ni siquiera con su sentido arácnido prevé el peligro. El auto comienza a caer agresivamente, cortes rápidos y agresivos que transmiten que Peter no está planeando nada. Solo está reaccionando a lo que sucede.
Deja en evidencia su casi nula experiencia. En vez de tomar al niño e irse, solo alcanza a sostener el auto con su brazo y una telaraña. Ahora literalmente la vida de Jack está en sus manos. Es interesante pensar en el contraste que se genera con la segunda entrega, cuando Peter utiliza su sentido arácnido para salvar a personas de situaciones que parece totalmente imposible que se puedan salvar. En cambio, aquí solo alcanza a reaccionar. Peter ni siquiera está seguro de si puede sostener un auto con un brazo, no está consciente de qué tan fuerte es, lo que, de nuevo, refleja su nula experiencia siendo Spider-Man. Este plano es hermoso. Peter se ve pequeño. La situación literalmente lo sobrepasa. El auto en llamas evoca una sensación de peligro absoluto, y la ciudad nocturna y tranquila de fondo nos recuerda que nadie está para ayudarlo. Nadie siquiera está enterado de lo que está sucediendo. Es una ciudad grande, una ciudad enorme, fría y apática para un adolescente y un niño asustado. Que Peter le pida a Jack que se ponga la máscara, que ésta lo hará fuerte, tiene un significado enorme. Para Jack simplemente simboliza la motivación inocente de un niño. No es que Jack sea un cobarde, no. De hecho, Jack es muy valiente. Pero necesitaba ese impulso y motivación que encontró al ponerse la máscara. Al cubrirse el rostro, las personas esconden sus vulnerabilidades. Es como si estuvieran en la piel de su versión idealizada, y esa idealización los hace sentir capaces de todo. Para Spider-Man simboliza una evolución. La máscara deja de lado a ese vigilante egoísta y pasa a convertirse en un símbolo de perseverancia, esperanza y motivación. Pero lo que simboliza para el propio Peter es aún más íntimo y emocional. Recordemos que Jack es un reflejo de sí mismo, hundiéndose en el abismo. Que Jack logre escalar con la máscara puesta es paralelo a Peter convirtiéndose en un héroe, superando su pasado y así encontrar su lugar en el mundo. Peter también está saliendo del abismo gracias a Spider-Man. Peter también está escalando. La música que James Horner utiliza en esta escena es magistral. No son cuerdas magníficas, no hay tambores ni percusión épico, no hay orquesta solemne, solo hay coros. Coros infantiles y melancólicos a través de un eco que evoca soledad y recuerdos rotos. James Horner nos quiere transmitir que esto no es una escena épica de un superhéroe salvando a un niño en peligro. Es la escena de un adolescente reviviendo su trauma de la infancia, el miedo a fallar de nuevo y no poder evitar la muerte de un ser humano inocente otra vez. Si prestamos atención, las notas utilizadas en esta escena son muy similares al tema principal del inicio, a la infancia de Peter. James está componiendo para el desarrollo interno y emocional de los personajes, no para demostrar lo épico que es Spider-Man, algo que se distancia completamente de interpretaciones tradicionales de superhéroes y de su antecesora. La verdad es que yo no sé mucho de teoría del color, mucho menos de psicología del color. Tuve que consultarlo con una amiga y me puse a analizar la escena para intentar entender qué es lo que buscaban transmitir. Y me di cuenta que casi toda la película de Amazing Spider-Man está en colores totalmente fríos. Azules, verdes, morados, totalmente lo opuesto a los colores de la saga de Raimi, que pues son totalmente cálidos. La razón es la narrativa. Este Spider-Man es más urbano, más realista, y el mundo que lo rodea igual, con escenarios en su mayoría nocturnos. Incluso el traje de Spider-Man está hecho para relucir lo mejor de noche. Esto encaja perfectamente con la vibra. Como mencioné antes, no es una película tradicional de superhéroes. Más bien se siente como un viaje emocional, introspectivo y melancólico sobre el trauma, la infancia y la responsabilidad. ¿Qué significa todo esto? Ser Spider-Man no es un privilegio, no es un honor. Ser Spider-Man es una carga, es una responsabilidad enorme. Ser Spider-Man nace del trauma emocional, de superarlo y de ser consciente de lo frágiles que son las vidas a tu alrededor, incluso la vida propia. Peter salva a Jack del abismo, se salva a sí mismo también. El auto cae, Jack se deshace de esa falsa seguridad, de lo que quedaba de su padre para seguir adelante, al igual que Peter. A Peter le duele. Jack aún tiene a su padre presente, su padre lo abraza, le demuestra amor a su hijo, algo que Peter anhelaba de su propio padre. Pero sigue adelante. No se desmorona por ello, sabe que hizo lo correcto y que es lo que debe de hacer ahora en adelante. La música cambia, se convierte en heroísmo puro, el tono es completamente distinto a los coros melancólicos. Peter se convirtió en un héroe.
Bueno, Amazing Spider-Man es una película que me encanta. Tiene muchas capas de profundidad. Sé que me salté algunas cosas, como la relación de Peter y Gwen y el desarrollo de otras subtramas, pero en este video me quise enfocar simplemente en los simbolismos emocionales de Peter, sobre todo en esta escena, que como ven, es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Pero bueno, si les gustó el video y quieren que haga otra parte analizando aspectos de esta película, o de la saga de Sam Raimi, háganmelo saber con un like y suscribiéndose, eso me ayudaría muchísimo de verdad. Y los dejo con una pregunta. ¿Cuál es su Spider-Man favorito del cine? Los leo en la caja de comentarios. Sin más que decir, yo soy Celestial y pues, bye.